Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar el panorama político colombiano. Prepárense porque la historia de hoy es de esas que te dejan pensando cómo llegamos hasta aquí. Tienes toda la razón, la política colombiana siempre está llena de sorpresas. Totalmente. Y hoy nos centraremos en una figura que ha irrumpido con fuerza en la derecha colombiana. Vicky Dávila, directora de la revista Semana. Lo curioso es que no viene de la política tradicional, nunca ha ocupado un cargo público y sin embargo está arrasando en las encuestas. Su ascenso ha sido meteórico y ha generado mucha controversia, sobre todo dentro de la derecha tradicional. Su estilo, digamos, directo, está sacudiendo el tablero político. Es que no se anda con rodeos, y eso asusta a algunos. Se dice que los demás candidatos de la derecha le temen al poder que tiene gracias a Semana, y que nadie se atreve a criticarla abiertamente. Es realmente Semana una especie de arma secreta en esta campaña. Semana bajo la dirección de Vicky Dávila ha ido más allá de su rol tradicional como medio de comunicación. Se ha convertido en una plataforma política desde la que se construyen narrativas, se lanzan ataques y se definen agendas. Es como si la revista misma fuera un jugador político más. Sí. Y hablando de jugadas maestras, ¿qué nos puedes contar sobre el evento de campaña que organizó Dávila con Federico Fico Gutiérrez? Eso sí que fue una declaración de intenciones. Ese evento con Fico fue clave para consolidar la imagen de Dávila como una figura a tener en cuenta. Y nos lleva a un punto crucial, la crisis de la derecha colombiana. Desempacamos esto de la crisis. ¿A qué se debe? ¿Qué factores están debilitando a la derecha colombiana en este momento? No, hay varios elementos en juego. Para entenderlo hay que recordar que la derecha colombiana se construyó en gran medida sobre la oposición a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Claro, las FARC fueron un punto central en la política colombiana durante décadas. Exacto. Pero con la desmovilización de las FARC, la derecha se quedó sin su narrativa central, sin esa bandera de lucha contra la guerrilla que les daba cohesión. Tiene sentido. Si les quitas el enemigo común, pierden fuerza. Precisamente. A eso se suma la situación legal del expresidente Álvaro Uribe, una figura central en la derecha colombiana. Sus problemas legales han debilitado su liderazgo y han dejado un vacío de poder. Entonces tenemos a una derecha sin un enemigo claro y sin un líder fuerte. Y en medio de este panorama desolador aparecen figuras como Miguel Uribe Turbay, que se esperaba que tomara las riendas. Miguel Uribe Turbay, con su linaje político y el apoyo inicial que tenía, parecía una apuesta segura. Sin embargo, a pesar de las costosas estrategias de campaña, no ha logrado conectar con el electorado. Y no podemos olvidar a otras figuras prominentes de la derecha como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Ellas tampoco han logrado llenar ese vacío de poder. Paloma Valencia representa un ala más moderada y estudiada de la derecha, pero su voz no ha tenido el impacto esperado. Y en cuanto a María Fernanda Cabal, su discurso radical, que algunos comparan con el de Trump, no se ha traducido en un apoyo significativo en las encuestas. O sea que tenemos a la derecha tradicional en crisis, a sus candidatos sin fuerza, y de repente aparece Vicky Dávila. ¿Cómo ha logrado capitalizar esta situación? ¿Cuál es la clave de su éxito? Vicky Dávila se ha presentado como una figura fuerte sin complejos, con un mensaje claro y contundente sobre todo en su crítica a la izquierda y a figuras como Gustavo Petro. Claro, está aprovechando el miedo y el resentimiento que muchos sienten hacia Petro y hacia el expresidente Santos, ¿no? Más que aprovecharlo, diría que canaliza esos sentimientos, esa ansiedad preexistente dentro de la base de la derecha. Y lo hace con un lenguaje directo, sin rodeos, que conecta con las emociones de la gente. Pero ¿hasta qué punto es ético construir una campaña a partir del miedo y la polarización? No es un juego peligroso. Ese es precisamente uno de los debates que ha generado el ascenso de Vicky Dávila. Su estrategia ha sido efectiva para movilizar a un sector del electorado, pero muchos cuestionan su ética y si este tipo de discurso incendiario es lo que Colombia necesita en este momento. Es un tema complejo sin duda. Y para añadir más leña al fuego, tenemos el reciente comentario del presidente Petro sobre las mujeres periodistas donde las llamó muñecas de la mafia. Esa declaración fue muy polémica, aunque Petro se disculpó posteriormente. Generó un gran revuelo y sin duda ha dado munición a la oposición, especialmente a figuras como Vicky Dávila, que se ha posicionado como una férrea crítica del gobierno de Petro. Con Vicky Dávila en ascenso, la derecha tradicional en crisis y la polémica por las declaraciones de Petro, el panorama político colombiano está que arde. ¿Hacia dónde crees que nos dirigimos? ¿Qué nos depara el futuro? Es difícil hacer predicciones, pero lo que está claro es que la irrupción de Vicky Dávila ha marcado un antes y un después en la política colombiana. Sin duda. Y su ascenso plantea muchas preguntas sobre el futuro de la derecha, el papel de los medios en la política y el rumbo que tomará Colombia en los próximos años. Exacto. Su caso nos obliga a reflexionar sobre la influencia de las emociones en el comportamiento electoral y sobre los desafíos que enfrenta la democracia en un mundo cada vez más polarizado.
Pero creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. Volvemos en un instante con más de esta inmersión profunda en la política colombiana. Y retomamos nuestra inmersión en las turbulentas aguas de la política colombiana. Hablábamos de Vicky Dávila y de cómo ha logrado capitalizar esta crisis de la derecha. Sí, y creo que lo interesante es que su caso va más allá de un simple relevo generacional. Representa como un cambio en las reglas del juego, en la forma de hacer política en Colombia. Totalmente. Vicky Dávila ha roto el molde, no viene de la política, no ha ocupado cargos públicos y sin embargo está en el centro del escenario. Y todo esto, recordemos, desde la dirección de una revista. ¿Cómo ha logrado Semana convertirse en un actor político tan poderoso? Semana bajo la dirección de Dávila ha trascendido su papel de medio de comunicación, se ha convertido en una plataforma para construir narrativas, lanzar ataques y definir la agenda política. Pero ¿cómo lo hacen exactamente? ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo Semana influye en la opinión pública? Claro, tomemos como ejemplo la cobertura que Semana ha dado a la propuesta de reforma tributaria del gobierno Petro. Sus artículos y editoriales han sido muy críticos con la reforma, presentándola como una amenaza para la economía y para la clase media. O sea que no se limitan a informar, sino que toman una postura editorial muy clara. Exacto. Y esa postura editorial amplificada por la enorme influencia de Semana tiene un impacto real en la opinión pública. Muchos colombianos que leen Semana o que siguen a Vicky Dávila en redes sociales terminan viendo la reforma tributaria bajo la misma óptica crítica. Entiendo. Es como si Semana estuviera construyendo un relato, una narrativa específica sobre la realidad política. Exactamente. Y ese relato, esa narrativa puede tener más impacto que los datos o los hechos objetivos. La gente tiende a creer lo que confirma sus creencias previas, y Semana les da argumentos para reforzar esa visión crítica del gobierno Petro. Es una estrategia muy efectiva sin duda. Pero es ético. ¿No es peligroso que un medio de comunicación tenga tanto poder para influir en la opinión pública? Es un debate complejo. Por un lado, la libertad de prensa es fundamental en una democracia. Los medios tienen derecho a expresar su opinión y a criticar al gobierno. Claro, eso es indiscutible. Pero por otro lado, cuando un medio tiene tanto poder como Semana, su influencia puede ser desproporcionada. Y si esa influencia se usa para manipular a la opinión pública o para difundir información falsa, entonces sí podemos hablar de un problema ético. Es como esa frase de Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y volviendo a Vicky Dávila, ¿crees que su estilo confrontativo y su discurso polarizador le servirán a largo plazo? ¿Podrá gobernar un país tan dividido con esa estrategia? Esa es la gran incógnita. Su estilo le ha dado resultados hasta ahora, pero para gobernar necesitará construir puentes, no solo levantar muros. Claro, la confrontación permanente puede ser efectiva para ganar una elección, pero no para gobernar. Exacto. Gobernar implica negociar, ceder, buscar consensos. Y eso es algo que Vicky Dávila no ha demostrado poder hacer hasta ahora. Entonces, ¿crees que podría moderar su discurso si llega a la presidencia? ¿O seguirá con la misma estrategia de confrontación? Es difícil saberlo. Su trayectoria sugiere que se siente cómoda en el rol de la crítica del ataque. Y es decir, que la duda es si podrá o querrá cambiar. Exactamente. Y si no cambia, si sigue apostando por la polarización, corre el riesgo de alienar a una gran parte del electorado y de gobernar para una minoría. Claro, porque gobernar solo para tus seguidores no es gobernar un país. En un país tan diverso y complejo como Colombia, la unidad y el diálogo son fundamentales. Sin duda. Y precisamente por eso el caso de Vicky Dávila es tan interesante. Representa una incógnita, un desafío para la democracia colombiana. Un desafío que nos obliga a reflexionar sobre el papel de los medios, la influencia de las emociones en la política y la necesidad de construir un futuro más unido y menos polarizado. Pero creo que es un buen momento para hacer una pausa y procesar toda esta información. Volvemos en un instante con la parte final de esta inmersión profunda en la política colombiana. Retomamos nuestra inmersión profunda en la política colombiana. ¿Podrá Vicky Dávila gobernar un país tan dividido si llega a la presidencia? Esa es la gran pregunta. Su estilo confrontativo y su discurso polarizador la han catapultado hasta aquí, pero para gobernar se necesita algo más. Se necesita la capacidad de unir, de tender puentes, de buscar consensos. Claro, porque si solo gobiernas para tu base, para aquellos que ya están de acuerdo contigo, en realidad no estás gobernando un país, ¿verdad? No, para nada. Gobernar implica tomar decisiones difíciles que no siempre contentarán a todos. Implica dialogar con la oposición, escuchar a quienes piensan diferente, buscar soluciones que beneficien al conjunto de la sociedad. Y en un país tan diverso y complejo como Colombia, eso es aún más importante, ¿no? Con tantas diferencias regionales, ideológicas, sociales. Absolutamente. Colombia necesita líderes capaces de tender puentes entre esas diferencias, de construir un proyecto común que integre a todos los sectores de la sociedad.
Y la gran pregunta es si Vicky Dávila, con su estilo tan confrontativo, puede ser ese tipo de líder. Es que hasta ahora la hemos visto más como una figura de oposición, como alguien que critica y señala lo que está mal, pero no tanto como alguien que propone soluciones concretas. Cierto. Su discurso se ha centrado en atacar al gobierno Petro, en denunciar la corrupción, en avivar el miedo a la izquierda. Pero no hemos visto propuestas claras sobre cómo piensa resolver los problemas del país. Claro, porque una cosa es criticar y otra muy distinta es gobernar. Gobernar implica tener un plan, una visión de futuro y saber cómo llevarla a la práctica. Totalmente de acuerdo. Y eso es algo que Vicky Dávila tendrá que demostrar si quiere convencer a los colombianos de que está preparada para ser presidente. Tendrá que, más allá de la crítica, tendrá que presentar propuestas concretas, viables, que den respuesta a las necesidades del país. Y tendrá que hacerlo de una forma que genere confianza, que inspire a la gente, que demuestre que realmente está pensando en el bienestar de todos los colombianos, no solo de un sector en particular. Exacto. El reto para Vicky Dávila es enorme. Tendrá que demostrar que puede ser algo más que una figura polémica, que puede ser una líder capaz de unir a un país dividido y de guiarlo hacia un futuro mejor. Y nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de estar informados, de analizar críticamente los discursos de los candidatos, de no dejarnos llevar por las emociones o el miedo. Es fundamental que participemos activamente en el debate público, que expresemos nuestras opiniones, que exijamos a nuestros líderes propuestas claras y soluciones reales a los problemas que enfrentamos como sociedad. Porque al final el futuro de Colombia lo construimos entre todos. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión profunda en la política colombiana. Esperamos que les haya resultado interesante y que les ayude a comprender mejor este complejo panorama político que vive el país. Y si quieren seguir profundizando en el tema, les recomendamos el podcast Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarán análisis, entrevistas y debates sobre la actualidad política colombiana. No olviden darles un me gusta y suscribirse al canal para estar al tanto de sus contenidos. Excelente recomendación. Hasta la próxima y recuerden, la información es poder, usémosla con responsabilidad.